¿Alguna vez has sentido que llevas un peso que nadie ve, un lastre silencioso que te ralentiza aunque no estés cargando nada en las manos? No es el trabajo ni la familia ni los problemas habituales. Hay algo más profundo que se cuela entre tus pensamientos y te roba la calma. Esa sensación de que vives a la sombra de expectativas ajenas, de comparaciones que ni siquiera buscas pero que te persiguen. En este video te acompañaré a explorar ese mundo interior para que descubras cómo liberarte de aquello que no te pertenece y que limita tu autenticidad. Todos conocemos la incomodidad de fingir para agradar, de sostener relaciones que nos drenan y de vivir en un entorno donde el ruido digital parece invadirlo todo. La mayoría de las cadenas que nos atan son invisibles y personales: miedo a la opinión ajena, culpa por decisiones pasadas, presión de mostrar solo lo que otros quieren ver. Nos han enseñado a callar y a aguantar, pero hoy te invito a cuestionar esa idea y a atreverte a mirar de frente lo que te pesa. Esto no es un sermón, es una invitación a un viaje que comienza en tu interior. A lo largo de nuestra conversación exploraremos 10 cadenas invisibles que pueden estar robándote energía y robándote la oportunidad de vivir con autenticidad. Cada una de ellas es un obstáculo silencioso, hábitos, expectativas y emociones no resueltas que se instalan y se alimentan de tu atención. Al final, hablaremos de un vínculo tan común y tan oculto que la mayoría de las personas ni siquiera lo reconocen hasta que ya es demasiado tarde. Mantente atento porque esa última revelación puede sorprenderte y cambiar tu perspectiva. Lo que vas a escuchar no son fórmulas mágicas ni consejos vacíos. En lugar de teorías abstractas, te propondré decisiones sencillas, actos silenciosos que pueden transformar tu día a día. Al final de nuestra charla, tendrás una estrategia concreta para empezar a soltar esas cargas. Esto es importante porque la libertad no llega con grandes gestos, sino con pequeños pasos que das cuando nadie te mira. La constancia y el silencio son tus mejores aliados en este proceso. Gran parte del trabajo consiste en explorar tu interior. Según Carl Jung, nuestra psique está formada por arquetipos y sombras que influyen en nuestras acciones aunque no seamos conscientes de ello. Comprender tus patrones y reconocer las partes de ti que has reprimido te permitirá dejar de actuar en función de lo que otros esperan. Este video te ayudará a escuchar esa voz interna que muchas veces queda silenciada por el ruido de las opiniones ajenas, de las redes sociales y de la rutina. También encontrarás historias de personas que, como tú, han sentido el peso de estas cadenas y han decidido liberarse. No son héroes de fantasía, sino hombres y mujeres que aprendieron a poner límites, a soltar la culpa y a dejar atrás la necesidad de validación externa. Sus experiencias te mostrarán que el cambio es posible cuando tienes el coraje de mirarte con honestidad y de actuar en silencio, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Quizá te hayas preguntado alguna vez cuánto de lo que haces es por miedo al que dirán o por la presión de encajar. ¿Cuántas veces has pospuesto tus sueños por mantener una imagen aceptada? Esa prisión mental se alimenta de la sobrevaloración que damos a la mirada de los demás. Hoy te invito a dejar de ser prisionero de esas expectativas y a encontrar tu propia voz. Reconocer que el juicio ajeno no está en tu control es el primer paso para liberarte y empezar a vivir en coherencia contigo mismo. Antes de comenzar con la primera cadena, quiero pedirte que te quedes hasta el final. No solo porque la última lección es la más reveladora, sino porque al final compartiremos una práctica sencilla que podrás aplicar de inmediato. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. Cada semana habrá nuevos temas que pueden acompañarte en tu camino. Recuerda que lo que dejas atrás dice más de ti que aquello a lo que te aferras. Liberar la sombra interior. La sombra es esa parte oculta de nuestra personalidad que preferimos ignorar, pero que influye silenciosamente en nuestra vida. Jung nos enseñó que no podemos alcanzar la plenitud mientras neguemos los aspectos que consideramos vergonzosos o inaceptables.
Al esconder nuestros celos, nuestra rabia o nuestros deseos irracionales, alimentamos un monstruo que actúa en las sombras. La primera cosa que debemos soltar es el miedo a mirar esa oscuridad. Aceptar que todos tenemos luces y sombras nos libera de la ilusión de perfección y nos acerca a la autenticidad. Cuando no reconocemos la sombra, la proyectamos en otros. Criticamos lo que no soportamos de nosotros mismos y nos engañamos pensando que son defectos ajenos. Este mecanismo se convierte en una cárcel. Cuanto más juzgamos a los demás, más nos alejamos de nuestro centro. Jung explicó que la integración de la sombra nos permite dejar de proyectar y asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Dejar de cargar con esa proyección implica soltar el juicio y abrirnos a ver en los demás un espejo de lo que no queremos reconocer. Liberar la sombra no es un proceso racional, es una experiencia vivencial. Puedes comenzar observando tus reacciones desproporcionadas, esos momentos en los que sientes que la emoción supera la situación. Es probable que ahí se oculte un aspecto negado. Escribe sobre ello, dialoga con tus emociones, imagina que conversas con esa parte de ti que te incomoda. Al darle espacio en tu conciencia, la sombra deja de controlarte desde el inconsciente. Recuerda, no se trata de actuar impulsivamente, sino de reconocer y canalizar esa energía creativa que la sombra contiene. Nuestra cultura nos enseña a reprimir lo que no encaja en la imagen ideal. Pero en el mundo simbólico de Jung, la sombra también es fuente de creatividad y vitalidad. Cuando liberamos la sombra, descubrimos talentos, pasiones y fuerzas que estaban ocultos. Un ejemplo de ello es la transformación de emociones como la ira en determinación o la envidia en inspiración para mejorar. Dejar ir el miedo a la sombra implica permitir que esa energía fluya hacia la construcción de una vida más completa. Otra clave es entender que la sombra es personal y también colectiva. Algunos aspectos oscuros no son solo tuyos, sino que forman parte de la herencia cultural o familiar. Observa tus patrones repetitivos, esos comportamientos que parecen heredados. Al identificarlos, puedes decidir si quieres perpetuarlos o soltarlos. Al liberarte, liberas también a quienes te rodean, porque rompes con cadenas invisibles que se transmiten de generación en generación. La relación con la sombra exige coraje, pero también compasión. Evita juzgarte duramente cuando descubras algo desagradable en ti. Recuerda que la sombra surgió como un mecanismo de defensa para protegerte en algún momento. Agradece su función y decide conscientemente si aún la necesitas. Esta actitud reduce la culpa y favorece la autoaceptación, que es el suelo donde brota la verdadera libertad. Despojarnos del miedo a la sombra transforma nuestras relaciones. Cuando somos conscientes de nuestra oscuridad, nos volvemos más tolerantes con los errores ajenos. Dejamos de exigir perfección y nos abrimos a relaciones basadas en la honestidad. Este cambio silencioso se refleja en la confianza que transmitimos. Ya no necesitamos esconder nuestras fallas porque sabemos que forman parte del ser humano. En la práctica, trabajar con la sombra puede incluir técnicas como la imaginación activa, donde dialogas con figuras simbólicas que aparecen en tus sueños o fantasías. También puedes explorar tus reacciones ante personajes de películas o libros que te disgusten. Pregúntate qué parte de ti está reaccionando. Estas prácticas fomentan la integración y te permiten soltar patrones automáticos de comportamiento. Permitir que la sombra salga a la luz también reduce la ansiedad. Cuando no tienes que dedicar energía a reprimir o a mantener una imagen perfecta, tu sistema nervioso se relaja. Notarás que tus relaciones fluyen mejor y que incluso tu creatividad aumenta. La sombra integrada se convierte en aliada y fuente de imaginación, en lugar de un enemigo oculto. Una vez que comienzas este trabajo, es normal sentir resistencia. El ego prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si te hace sufrir. Sin embargo, cada pequeña victoria,
como admitir un error sin excusas o reconocer un sentimiento de resentimiento sin juzgarlo, te acerca a la libertad. A medida que avanzas, la sombra deja de ser una amenaza y se convierte en parte de tu identidad, enriqueciendo tu humanidad. Imagina que la sombra es como un niño que ha estado solo en una habitación oscura. Al abrir la puerta, al principio puede llorar o mostrarse agresivo, pero si lo abrazas, acabará calmándose. Lo mismo ocurre con tus emociones reprimidas. Abrazarlas no significa permitir que te dominen, sino ofrecerles un espacio para que se transformen. Así, sueltas el miedo y recuperas tu poder. Recuerda que la sombra se manifiesta de muchas formas. Puede aparecer como crítica interna, como tendencia a sabotear tus logros o como emociones intensas que no sabes explicar. Al identificar estos signos, puedes actuar con compasión. Si sientes que necesitas ayuda, no dudes en buscar a un terapeuta o un acompañante experimentado. El proceso no tiene que ser solitario. Compartirlo con otros puede enriquecer la experiencia. No es necesario revelar tu sombra a todo el mundo. Este trabajo es silencioso y personal. Puedes compartirlo con quienes confíes, pero la liberación ocurre en tu interior. Soltar el miedo a la sombra es, en última instancia, reconocer que eres un ser completo, con luces y oscuridades. Esa aceptación te permite caminar con ligereza y autenticidad. Ahora veamos cómo esta liberación se refleja en la vida de una persona. María, una mujer colombiana de 28 años, creció en una familia donde expresar emociones era un signo de debilidad. Siempre mostraba una sonrisa y una actitud positiva, aunque por dentro se sintiera enojada o frustrada. En su trabajo como diseñadora se volvió perfeccionista y crítica con los demás. Tras un sueño recurrente donde corría perseguida por su propia sombra, decidió explorar qué significaba. Empezó un diario de sueños y notó que su enojo oculto se manifestaba en pequeñas agresiones. Un día, frente a un error de una compañera, sintió la habitual rabia, pero, en lugar de criticarla, tomó un respiro y recordó que esa irritación era suya. María se permitió sentir la frustración y hablar de ella con su terapeuta. Comprendió que su ira no era mala, era energía que podía canalizar para defender sus límites. Empezó a expresar sus necesidades en casa y en el trabajo, sin disfrazarlas con una sonrisa forzada. Al hacerlo, sintió un profundo alivio. Sus relaciones mejoraron, porque ya no explotaba de repente ni se aislaba. Su creatividad aumentó, pues dejó de gastar energía en reprimir sus sentimientos. Ahora, cuando siente enojo, escribe o pinta, y así lo transforma en algo constructivo. Con el tiempo, su familia se sorprendió de su cambio. Al principio hubo resistencias, su madre le decía que se había vuelto egoísta. Pero María continuó firme, entendiendo que abrazar su sombra era un acto de amor propio y no de egoísmo. Soltar la necesidad de aparentar la llevó a relaciones más honestas y a una sensación de libertad que nunca había experimentado. Este ejemplo muestra que enfrentar la sombra no destruye, sino que construye una vida más genuina. Soltar la máscara social. Desde pequeños aprendemos a usar una máscara. Puede ser la del estudiante aplicado, la del amigo divertido o la del trabajador exitoso. Jung llamó a esta máscara la persona, el rostro público que mostramos al mundo. La segunda cosa que debemos soltar en silencio es la identificación excesiva con esa máscara. Cuando creemos que somos únicamente ese personaje, olvidamos nuestras necesidades y deseos más profundos. La persona se vuelve una cárcel dorada, nos permite encajar, pero limita nuestra autenticidad. La máscara social se forma para adaptarnos y sobrevivir en una sociedad que premia ciertos comportamientos. En la infancia aprendemos qué actitudes son aceptadas y cuáles no, y construimos un personaje que responda a esas expectativas. Este personaje puede ayudarnos a tener éxito,
pero también puede desconectarnos de nuestro verdadero ser. Soltar la máscara no significa renunciar a la adaptación, sino dejar de creer que esa máscara es todo lo que somos. Cuando nos identificamos demasiado con la persona, tendemos a vivir para la validación externa. Nos volvemos esclavos del reconocimiento y del elogio. Actuamos según lo que creemos que otros esperan. Esta dependencia nos aleja de la libertad interior. Jung advertía que una persona inflada puede dificultar el desarrollo completo de la personalidad. Por ello, el primer paso para soltar la máscara es reconocer los roles que interpretamos y cuestionar si aún nos sirven. Para comenzar este proceso, observa en qué situaciones te sientes obligado a ser alguien que no eres. Tal vez con tu familia te conviertes en el mediador que resuelve conflictos, aunque estés agotado. O en el trabajo adoptas una postura de control que te impide mostrar tu vulnerabilidad. Identifica el guión que repites y pregúntate si proviene de tu deseo o de la presión social. Al tomar conciencia de ese guión, empezarás a soltarlo. Otra clave es permitirte experimentar otras facetas de tu personalidad. Si siempre has sido el responsable, prueba a ser espontáneo en algún ámbito. Si te has mostrado siempre fuerte, permite que otros te apoyen. Estas pequeñas acciones rompen la rigidez de la persona y te ayudan a descubrir partes de ti que estaban dormidas. Recuerda que la libertad no está en eliminar tu máscara, sino en ampliar tu repertorio de ser. Soltar la máscara también implica aceptar que no podemos agradar a todos. Nuestra personalidad auténtica puede no ser del gusto de todos, y eso está bien. La persona se alimenta del miedo a la desaprobación. Al soltar esa necesidad, encontrarás serenidad. La autenticidad atrae a quienes resuenan contigo y aleja a quienes no están en tu mismo proceso. Esto crea relaciones más genuinas y reduce la ansiedad. En este proceso, es importante hacer uso del autoconocimiento. El camino de la individuación implica integrar la persona con otras partes de la psique. Puedes explorar tus sueños, tu historia y tus emociones para entender por qué elegiste esa máscara. Tal vez te protegía de una crítica o te ayudaba a sobrevivir en un entorno hostil. Al reconocer su función, podrás soltarla con gratitud y no con resentimiento. Practica pequeños actos de honestidad. Si habitualmente dices sí por quedar bien, intenta decir no cuando algo no resuene contigo. Si ocultas tu opinión por miedo a ser juzgado, comparte tus ideas con respeto. Estos gestos fortalecen tu verdadera identidad y debilitan la máscara. Con el tiempo, sentirás menos necesidad de esconderte detrás de ella. Además, revisa tus relaciones. ¿Quiénes te conocen de verdad? ¿Quiénes solo conocen tu personaje? Quizás descubras que algunas relaciones están basadas en la imagen que proyectas y no en tu esencia. Puede ser doloroso reconocerlo, pero soltar la máscara te permitirá rodearte de personas que valoren tu autenticidad. Así se construyen vínculos más fuertes y nutritivos. No confundas soltar la máscara con rechazar tu trayectoria. La persona no es mala en sí misma, se vuelve dañina cuando nos identificamos exclusivamente con ella. Agradece a ese personaje por lo que te permitió vivir y decide conscientemente cuándo usarlo y cuándo dejarlo. La flexibilidad es la clave de la libertad. Ser capaz de adaptar tu comportamiento sin perder tu esencia es un signo de madurez psicológica. Recuerda que cada cultura tiene sus propias máscaras. En algunas sociedades se valora el sacrificio, en otras la autosuficiencia. Al soltar tu persona, también cuestionas los mandatos culturales que has heredado. Esta revisión puede ser incómoda, pero te ofrece la oportunidad de elegir tus propios valores y vivir en coherencia con ellos. Finalmente, integra tu máscara en una narrativa más amplia. Jung hablaba de la unión de opuestos, la persona y la sombra, el consciente y el inconsciente.
Al reconciliarte con tus diversas facetas, reduces la tensión interna y te acercas a la integridad. La persona se convierte en una herramienta, no en una prisión. Entonces, cada vez que actúes, sentirás que lo haces desde tu centro y no desde una impostura. Esta reflexión cobra vida en la historia de Juan, un mexicano de 35 años. Desde joven fue el hijo ejemplar y el profesional exitoso. Trabajaba como ingeniero en una empresa transnacional y era admirado por su disciplina. Sin embargo, se sentía vacío. Sus pasiones por la música y la escritura dormían bajo la máscara del empleado ideal. Un día sufrió una crisis de ansiedad que lo obligó a detenerse. En terapia descubrió que había construido su identidad para complacer a su padre, también ingeniero. Decidió soltar esa máscara. Comenzó a tocar guitarra en pequeños bares y a escribir relatos. Al principio temía la crítica de su familia, pero poco a poco encontró apoyo. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que podía ser ingeniero y músico a la vez. Su trabajo mejoró porque se sentía más completo y menos resentido. Sus amigos lo conocieron en nuevas facetas y sus relaciones se volvieron más auténticas. Al soltar la máscara social, dejó de buscar la aprobación constante y comenzó a vivir para sí mismo. Su ejemplo muestra que la persona no desaparece, sino que se integra con otros roles. Y, sobre todo, que la libertad surge cuando te permite ser quien realmente eres, sin pedir permiso. Dejar ir la necesidad de control. La tercera cosa que debes soltar en silencio es la necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de tu vida. El ego, esa parte consciente que nos da identidad, tiende a creer que debe gobernar cada detalle. Jung diferenciaba entre el ego y el self. El primero es la conciencia limitada, mientras que el self representa la totalidad de nuestro ser, incluyendo el inconsciente. Cuando el ego intenta acaparar el control, se desconecta del flujo natural de la vida y genera ansiedad. Soltar el control implica confiar en que hay procesos internos y universales que operan más allá de nuestra voluntad. Esta necesidad de control suele surgir del miedo. Tememos al caos, a lo desconocido, a que las cosas no salgan como esperamos. Pero la vida es, por naturaleza, impredecible. Jung creía que el inconsciente colectivo nos conecta con patrones y símbolos más grandes que nosotros. Al intentar controlar todo, cerramos la puerta a la sincronicidad, esas coincidencias significativas que nos orientan. Dejar ir el control es permitir que lo inesperado nos enseñe y nos guíe. Una forma práctica de soltar es observar nuestros patrones de pensamiento. ¿Cuántas veces has planificado cada detalle solo para descubrir que nada ocurrió como imaginabas? La rigidez produce frustración cuando la realidad cambia. El ego reacciona con enojo o tristeza, mientras que el self busca adaptarse y aprender. Cuando sueltas el control, no renuncias a la responsabilidad, sino que aceptas que no todo depende de ti. Esta aceptación abre un espacio para la creatividad y la flexibilidad. Jung habló de la importancia de escuchar los sueños y los símbolos. Estas manifestaciones del inconsciente ofrecen orientación que trasciende la lógica. Si estás empeñado en controlar, probablemente ignores las intuiciones y las señales que la vida te envía. Practica la escucha interna, registra tus sueños, presta atención a la repetición de símbolos en tu vida. Estas pistas pueden llevarte por caminos inesperados que, si confías, enriquecerán tu existencia. Soltar el control también tiene que ver con nuestras relaciones. Intentar controlar a los demás, sus decisiones, sus emociones, solo genera conflictos. Cada persona tiene su propio proceso de individuación. Respetar sus tiempos y elecciones es una expresión de amor. Esto no significa tolerar abusos, sino reconocer que no puedes vivir la vida por otros. Enfocarte en tu propio desarrollo libera a los demás para que hagan lo mismo.
El trabajo de soltar es un acto de valentía silenciosa. Implica reconocer la vulnerabilidad y la incertidumbre como partes de la experiencia humana. A veces creemos que la seguridad proviene del control, pero en realidad la seguridad nace de la confianza en nuestra capacidad de adaptarnos. Cuanto más flexibles somos, más resilientes nos volvemos. La confianza en uno mismo crece cuando descubres que puedes manejar lo inesperado. Puedes practicar soltando pequeñas cosas. Por ejemplo, permite que otros te ayuden o toma una ruta diferente a tu destino habitual. Observa tus reacciones cuando las cosas no salen como planeabas. En lugar de resistirte, respira y pregúntate qué enseñanza hay en ese cambio. Este ejercicio fortalece la confianza en la sabiduría de la vida. A medida que avanzas, verás que las situaciones se desarrollan de maneras que no hubieras imaginado y que a menudo resultan mejores de lo que habías planificado. Otro aspecto del control es la ilusión de que podemos evitar el dolor. Nos aferramos a personas, trabajos o hábitos por miedo a perderlos. Sin embargo, la vida está llena de ciclos y la pérdida es inevitable. Jung entendía que el sufrimiento forma parte del proceso de individuación y que enfrentarlo conscientemente nos transforma. Soltar la resistencia al dolor nos permite atravesar el proceso con menor sufrimiento. Cuando aceptamos lo que duele, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. La necesidad de control también se alimenta de la idea de que nuestra valía depende de nuestro rendimiento. Este pensamiento nos lleva a sobreexigirnos, a no descansar hasta que todo esté bajo control. Soltar este patrón implica reconocer que nuestro valor es intrínseco y no depende de lo que logramos. El self se expresa a través del ser, no del hacer. Dedicar tiempo al descanso, a la contemplación y a la creatividad es tan importante como cumplir con nuestras tareas. Por último, no olvides que el control absoluto es una fantasía. La vida siempre nos sorprenderá, para bien o para mal. Liberarnos de esa ilusión nos conecta con la humildad y con la confianza en algo más grande. Puedes llamarlo inconsciente colectivo, Dios, universo o naturaleza. Lo importante es abrirte a la posibilidad de que no estás solo en tu camino y que hay fuerzas que cooperan contigo. Este reconocimiento te dará paz. Veamos cómo soltar la necesidad de control cambió la vida de Ana, una mujer chilena de 40 años. Ana era una gerente de proyectos acostumbrada a planificar y supervisar cada detalle. Su reputación se basaba en que nada se le escapaba. Sin embargo, en su vida personal se sentía agotada y sin tiempo para sí misma. Su matrimonio estaba tensado por su tendencia a querer controlar cada decisión. Un día soñó que estaba en un barco sin timón, a merced de las olas. Asustada, buscó entender ese sueño. Descubrió la obra de Jung y comprendió que su inconsciente le hablaba. A partir de ahí, Ana comenzó a dejar que su equipo tomara más decisiones. Al principio le resultó difícil, pero poco a poco vio cómo la creatividad de los demás mejoraba los proyectos. En casa, decidió confiar más en su pareja y dejar que él organizara algunas cosas. Esto permitió que surgiera la espontaneidad y el juego en la relación. Ana empezó a dedicar tiempo a pintar, un hobby olvidado. Las primeras pinturas eran desordenadas y sin plan, pero le daban una paz inexplicable. Con el tiempo, Ana encontró que soltar el control no era perder poder, sino compartirlo con la vida misma. Abandonar las comparaciones constantes. La cuarta cosa que debemos soltar es la tendencia a compararnos constantemente con los demás. Vivimos en una cultura de competencia donde valoramos nuestro progreso en función de la vida de otros. Pero Jung nos recuerda que cada individuo tiene un camino único de individuación. Compararnos nos aleja de nuestra propia esencia y genera sentimientos de inferioridad o superioridad que nos separan de los demás. Para hallar la verdadera libertad, debemos reconocer la singularidad de nuestro proceso y honrarlo.
Las comparaciones suelen surgir cuando medimos nuestra vida con estándares externos, el éxito profesional, la apariencia, la familia perfecta. Este hábito nos mantiene enfocados en el exterior y no en nuestro mundo interno. La persona se fortalece al compararse, el self se debilita. Cada vez que te descubras midiendo tu valor a partir del logro ajeno, pregúntate qué necesidad interna estás ignorando. Tal vez estás buscando reconocimiento cuando en realidad necesitas explorar un talento oculto. La psicología junguiana destaca que la búsqueda de la individuación involucra descubrir nuestros propios arquetipos dominantes y darles forma. No todos estamos destinados a ser héroes en el mismo campo. Algunos se identifican con el arquetipo del cuidador, otros con el sabio o el guerrero. Compararnos sin considerar estas diferencias nos hace olvidar nuestra naturaleza singular. Soltar la comparación nos permite dirigir nuestra energía hacia nuestra vocación auténtica. Una forma de practicar esta liberación es convertir la envidia en inspiración. Cuando veas a alguien logrando algo que deseas, en lugar de sentir que compites, pregúntate qué parte de ti anhela desarrollarse. Usa ese sentimiento como un mapa hacia tus propias capacidades. Este cambio de perspectiva te aleja de la frustración y te acerca a tu camino. Recuerda que el éxito de otros no resta valor al tuyo. La vida no es una carrera con un solo premio. Otro aspecto importante es reconocer que la comparación es un mecanismo de defensa de la persona. Cuando te comparas para sentirte superior, escondes inseguridades. Cuando te comparas para sentirte inferior, escondes tus fortalezas. En ambos casos, la comparación te impide ver quién eres. Soltarla implica mirar adentro y valorar tus propias experiencias, tus desafíos y tus aprendizajes. Nadie más tiene tu historia, eso te hace único. La comparación también se alimenta de una visión lineal del tiempo. Pensamos que todos debemos alcanzar logros a cierta edad o en un orden determinado. Esta visión es limitada. Algunos florecen temprano, otros tarde. Jung subrayó que el proceso de individuación es una travesía que dura toda la vida. No existe un calendario universal para el crecimiento interior. Soltar la comparación temporal te permite disfrutar de tu ritmo y confiar en que cada etapa tiene un propósito. El entorno digital amplifica las comparaciones. Redes sociales nos muestran momentos editados de vidas ajenas y nos hacen creer que la realidad de otros es perfecta. Para soltar esta influencia, limita tu exposición y recuerda que lo que ves es solo una parte de la historia. Enfócate en nutrir tu mundo interior con actividades que te den sentido, como la lectura, el arte o la meditación. Estos espacios favorecen la conexión con tu self y reducen la necesidad de mirar hacia afuera. Además, cultivar la gratitud ayuda a disolver las comparaciones. Agradece lo que tienes, tu salud, tus relaciones, tus talentos. La gratitud te centra en tu camino y disminuye el deseo de tener lo de otros. Es un acto de reconocimiento de tu propia abundancia. Cada día, anota 3 cosas por las que estés agradecido y verás cómo tu perspectiva cambia. Finalmente, no olvides que todos somos espejos. Lo que admiras en otros existe en ti, aunque quizás no se haya manifestado aún. Y lo que te irrita también es un reflejo de algo que no quieres ver. Al comprender esto, la comparación se convierte en un camino de autoconocimiento. Te invito a usar las comparaciones como herramientas para descubrir tus aspiraciones y tus sombras, y luego soltarlas para seguir tu propio sendero. Esta lección cobra vida en la historia de Carlos, un argentino de 27 años que trabajaba en una empresa de marketing. Carlos se comparaba constantemente con sus colegas. Si alguien recibía un ascenso, él se sentía fracasado. Pasaba horas en redes sociales viendo los viajes y logros de sus amigos, sintiéndose cada vez más insatisfecho. Un día, una amiga le regaló un libro sobre Jung y la individuación. Carlos entendió que su camino era único.
Dejó de mirar tanto las redes y empezó a preguntarse qué quería realmente. Recordó su pasión por la cocina, algo que había relegado por miedo a perder prestigio. Decidió inscribirse en clases de gastronomía los fines de semana. Sus colegas se sorprendieron, pero Carlos sintió una alegría que no recordaba. A medida que avanzaba, dejó de compararse con los demás y comenzó a celebrar sus pequeños logros. Su trabajo en marketing mejoró, porque se sentía más pleno. Finalmente, decidió abrir un blog donde combinaba recetas con historias de arquetipos culinarios. Su iniciativa fue bien recibida y Carlos dejó de medirse con el éxito ajeno. Encontró un camino propio que integraba sus diferentes talentos y hoy se siente libre de la presión de las comparaciones. Soltar relaciones tóxicas y proyecciones. La quinta cosa que debemos soltar en silencio son aquellas relaciones que drenan nuestra energía y que a menudo son producto de nuestras propias proyecciones. Jung enfatizó que lo que no reconocemos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás. Así, atraemos personas que reflejan nuestras sombras o nuestras heridas. Mantener vínculos tóxicos puede ser una forma de evitar enfrentarnos a lo que llevamos dentro. Para lograr la verdadera libertad, necesitamos soltar estos lazos con compasión y conciencia. Las relaciones tóxicas no siempre son evidentes. A veces se disfrazan de amistades de toda la vida, de vínculos familiares inquebrantables o de romances apasionados. Lo que las caracteriza es la sensación constante de desgaste, de pérdida de energía, de ansiedad. Puede ser alguien que siempre critica, que manipula, que depende emocionalmente o que invalida tus logros. Si bien el amor y la lealtad son valores importantes, no debemos confundirlos con la obligación de soportar vínculos destructivos. Soltar estas relaciones no es un acto de egoísmo, sino un acto de respeto propio. El primer paso es reconocer la dinámica de proyección. Pregúntate, ¿qué parte de ti se refleja en esa persona? Quizás tu pareja controladora te muestra tu propia inseguridad. O ese amigo que siempre se victimiza te recuerda tu miedo a tomar responsabilidad. Al observar esto, puedes dejar de culpar al otro y empezar a trabajar en ti mismo. Cuando integras tu sombra, la necesidad de que otros te la muestren disminuye y las relaciones tóxicas pierden fuerza. También es esencial aprender a poner límites. Muchas veces mantenemos vínculos tóxicos por miedo a la soledad o a la crítica. Pero cada vez que toleramos un abuso, enseñamos al otro cómo tratarte. Colocar límites sanos implica comunicar con claridad lo que aceptas y lo que no. Puede ser un proceso incómodo, especialmente si nunca lo has hecho. Sin embargo, cada límite que colocas te acerca a tu libertad y te enseña a valorarte. Soltar relaciones tóxicas no necesariamente implica confrontaciones violentas. Puedes retirarte de manera silenciosa y serena. Habrá quienes no entiendan tu decisión, pero recuerda que tu prioridad es tu bienestar. A veces la otra persona se molestará o intentará convencerte de que cambies de opinión. Mantente firme. Al liberarte, permites que ambos crezcan por separado y encuentren relaciones más saludables. Algunas relaciones son tóxicas porque nos alimentan el drama. La mente se acostumbra a la adrenalina de los conflictos y se vuelve adicta a la montaña rusa emocional. Identifica si esta dinámica se repite en tu vida. El drama constante es una forma de evitar el silencio interior, donde podrías encontrarte con tus sombras. Al soltar el drama, te das la oportunidad de entrar en contacto contigo mismo y encontrar paz. Recuerda que también podemos ser la persona tóxica en la vida de alguien más. Nuestra propia carencia emocional puede llevarnos a manipular o a exigir sin medida. Este reconocimiento no debe llenarte de culpa, sino motivarte a trabajar en tus heridas. Todos tenemos aspectos que sanar.
La honestidad contigo mismo es el primer paso para dejar de repetir patrones dañinos y construir relaciones basadas en el respeto y la autenticidad. El apoyo terapéutico puede ser de gran ayuda en este proceso. A veces las relaciones están enraizadas en traumas profundos que requieren acompañamiento profesional. Un terapeuta junguiano puede guiarte en la exploración de tus sueños y símbolos para entender por qué te aferras a ciertas personas. No es una derrota pedir ayuda, al contrario, muestra tu compromiso con tu bienestar. Otra herramienta para soltar vínculos dañinos es cultivar relaciones saludables. Busca conexiones que te nutran, que te inspiren, que respeten tu proceso de individuación. Rodéate de personas que apoyen tu autenticidad y que te inviten a ser mejor sin exigirte ser perfecto. Estas relaciones crean un entorno donde puedes crecer y sanar al mismo tiempo. Al dejar ir relaciones tóxicas, es normal experimentar duelo. Incluso si la relación era dañina, formaba parte de tu vida. Permítete sentir tristeza y nostalgia. Aceptar estas emociones te ayudará a cerrar ciclos con amor y a abrir espacio para nuevas experiencias. Recuerda que soltar no significa olvidar, sino liberarse de lo que ya no corresponde a tu camino. La historia de Lucía, una peruana de 50 años, ilustra esta lección. Durante décadas mantuvo una amistad con su prima, quien constantemente la criticaba y la hacía sentir insuficiente. Lucía creía que debía soportar estos comentarios por lealtad familiar. Con el tiempo, se volvió insegura y dependiente. Un día asistió a un taller sobre proyecciones y comprendió que su prima actuaba como un espejo de su propio autojuicio. Decidió trabajar en su autoestima y comenzó a poner límites. Cuando su prima la criticaba, Lucía respondía con calma y le expresaba cómo se sentía. Al principio, su prima reaccionó con sorpresa y enojo, pero Lucía se mantuvo firme. Comenzó a rodearse de amistades que celebraban sus logros y la apoyaban. La relación con su prima se enfrió, pero Lucía se sintió más ligera. Con el tiempo, descubrió que al soltar esa relación tóxica, su salud emocional mejoró, su creatividad floreció y su relación con su pareja se fortaleció. Esta historia muestra que soltar vínculos dañinos abre espacio para relaciones más saludables y para el crecimiento personal. Soltar la culpa y el apego al pasado. La sexta cosa que debes soltar en silencio es la culpa y el apego al pasado. Muchas personas cargan con remordimientos y se flagelan por errores o decisiones que ya no pueden cambiar. Jung señalaba que el inconsciente personal guarda recuerdos y emociones que influyen en nuestro presente. Aferrarnos a la culpa nos mantiene atados a lo que fue y nos impide vivir el aquí y ahora. Para alcanzar la verdadera libertad, necesitamos perdonarnos y aprender de nuestras experiencias. La culpa puede ser útil cuando nos impulsa a reparar un daño, pero se vuelve destructiva cuando se transforma en vergüenza. La vergüenza nos hace creer que somos inherentemente malos, en lugar de reconocer que cometimos un error. Este tipo de culpa tóxica se arraiga en el inconsciente y se manifiesta como autoexigencia, saboteo o depresión. Soltar la culpa significa distinguir entre la responsabilidad sana y la vergüenza paralizante. El apego al pasado a menudo está vinculado a historias no resueltas. Puede ser una relación que terminó mal, un sueño que no se cumplió, una infancia difícil. Nuestra mente vuelve una y otra vez a ese evento buscando una explicación o un sentido de control. Sin embargo, el pasado no puede cambiarse, lo único que podemos transformar es nuestra interpretación y nuestra relación con él. Soltar el apego implica aceptar lo ocurrido y encontrar un significado que nos permita seguir adelante. Una práctica poderosa es la escritura terapéutica. Escribe una carta a tu yo del pasado, a esa versión tuya que tomó decisiones con la información y las herramientas que tenía. Agradecele por haber hecho lo mejor que podía en ese momento. Luego,
Escribe una carta desde tu yo actual hacia el pasado, perdonándote y liberándote. Este acto simbólico puede sanar heridas profundamente arraigadas y ayudarte a soltar la culpa. Otra herramienta es la ritualización. Crea un pequeño ritual para despedirte de un evento o persona. Puede ser prender una vela, sembrar una planta o soltar un globo al cielo mientras expresas en silencio tu intención de liberación. Los rituales conectan el inconsciente con la conciencia y permiten que la mente integre la experiencia de dejar ir. Jung consideraba que el proceso de individuación requería integrar el pasado dentro de una narrativa más amplia de crecimiento. Cuando conviertes tus heridas en parte de tu historia de transformación, dejas de verlas como obstáculos y las percibes como maestros. Pregúntate qué has aprendido de tus errores, cómo te han hecho más compasivo, más sabio o más fuerte. Este cambio de perspectiva transforma la culpa en agradecimiento. Es importante señalar que soltar el apego al pasado no implica negar la responsabilidad ni las consecuencias de nuestras acciones. Si debes reparar un daño, hazlo. Si necesitas disculparte, adelante. Pero una vez que has hecho lo posible, libérate de la mochila emocional. Mantener el sufrimiento no repara el daño, solo prolonga tu dolor y el de los demás. El apego al pasado también puede manifestarse como nostalgia excesiva. Idealizamos épocas anteriores y creemos que nunca volveremos a ser felices como antes. Este pensamiento nos impide disfrutar del presente y construir un futuro pleno. Recuerda que la vida es cambio y que cada etapa tiene su belleza. Agradece los buenos momentos, pero no te encadenes a ellos. La libertad está en abrazar el flujo de la vida. La historia de Fernando, un costarricense de 31 años, ejemplifica este proceso. Fernando dejó la universidad para trabajar y ayudar a su familia cuando su padre enfermó. Años después, veía a sus amigos graduados y sentía una culpa profunda por no haber terminado sus estudios. Creía que había arruinado su futuro. Esta culpa se convirtió en resentimiento hacia su familia y en un bloqueo para avanzar. Un día asistió a una charla sobre el inconsciente y decidió explorar su historia. Escribió su narrativa y reconoció que, en ese momento, dejar la universidad fue un acto de amor y responsabilidad. Con esa comprensión, Fernando se perdonó y se dio permiso para crear un nuevo sueño. Se inscribió en un curso nocturno y descubrió un interés por la psicología. Comenzó a trabajar de día y estudiar de noche. Su resentimiento se transformó en orgullo por haber cuidado de su padre. Hoy, Fernando está a punto de graduarse y se siente libre de la culpa que lo paralizaba. Su relato muestra que, al soltar el apego al pasado, recuperamos nuestra capacidad de decidir y de amar sin cargas innecesarias. Soltar la dependencia de la validación externa. La séptima cosa que debemos soltar es la necesidad de validación externa. Vivir para ser reconocido por los demás nos aleja de nuestra esencia y nos encadena a la inestabilidad emocional. Jung señaló que el ego busca constantemente confirmación de su valía, mientras que el self sabe que su valor es intrínseco. Cuando basamos nuestra autoestima en los elogios o críticas externas, nos volvemos vulnerables a la fluctuación de opiniones. Liberarnos de esta dependencia nos permite escuchar nuestra voz interna y tomar decisiones alineadas con nuestro ser. La validación externa puede tomar muchas formas: likes en redes sociales, aprobación de la familia, reconocimiento laboral. Aunque es natural disfrutar de estos estímulos, convertirlos en el único motor de nuestras acciones nos deja vacíos. Cada vez que logras algo, la alegría se desvanece rápidamente porque no proviene de ti, sino de la reacción ajena. Aprender a validarte a ti mismo transforma tus motivaciones y te otorga estabilidad emocional. Jung explicó que la persona se construye para agradar a los demás. Si te identificas únicamente con esa máscara, tu valor dependerá de la aceptación ajena.
Para soltar la dependencia, necesitas conectar con otras partes de tu psique. Pregúntate, ¿qué disfrutas hacer sin que nadie lo sepa? ¿Qué actividades te llenan de sentido cuando no hay testigos? Estas preguntas te acercan a tu verdadera motivación y te ayudan a diferenciar entre lo que haces por amor y lo que haces por aprobación. Practicar el silencio digital es una herramienta útil. Dedica un día o una semana a vivir tus experiencias sin publicarlas ni contarlas. Observa cómo te sientes. Si experimentas ansiedad o insignificancia, es porque tu valor estaba ligado a la validación ajena. Persiste en la práctica hasta que descubras el placer de hacer cosas solo para ti. La satisfacción que nace en silencio es más duradera y profunda que cualquier aplauso. Otra práctica consiste en reconocer tus logros y cualidades de manera consciente. Lleva un diario de agradecimientos y de logros personales. Escribe cada día algo de lo que te sientas orgulloso, por pequeño que sea. Leer estas notas te recordará tu valor intrínseco y reducirá la necesidad de buscarlo fuera. También puedes conversar contigo mismo frente al espejo, reconociendo tus cualidades con amabilidad y sinceridad. Soltar la dependencia de la validación externa también implica hacer las paces con la crítica. No todas las opiniones ajenas son un ataque, algunas pueden ser constructivas. Aprende a distinguir entre una crítica que te ayuda a crecer y un comentario que refleja más a la otra persona que a ti. Cuando te conoces bien, puedes filtrar las opiniones y quedarte solo con aquellas que te aportan. El miedo al rechazo es una de las raíces de la dependencia. Tememos que, si no agradamos, quedaremos solos. Pero la autenticidad atrae a personas que vibran con tu energía. Al dejar de buscar aprobación, empezarás a rodearte de personas que te valoran por quien eres y no por lo que haces. Estas relaciones son más duraderas y satisfactorias. Aprende a fracasar sin vergüenza. El éxito constante no es realista y la validación externa suele desaparecer cuando fallas. Si tu valor depende de la aprobación, un fracaso puede destruir tu autoestima. En cambio, si te valoras por tu esfuerzo y tu aprendizaje, puedes enfrentar los fracasos con resiliencia. Cada error se convierte en una oportunidad de crecer y no en un juicio contra tu persona. Finalmente, meditar o practicar mindfulness puede ayudarte a conectar con tu voz interna. Estas prácticas fortalecen la presencia y la autoescucha. Cuando te sientes completo en tu interior, la necesidad de validación disminuye. Permite que la calma de tu mente sea la medida de tu éxito y no el ruido de los aplausos. La experiencia de Valentina, una ecuatoriana de 29 años, nos muestra cómo soltar la dependencia de la validación. Valentina era emprendedora y su negocio de repostería creció gracias a las redes sociales. Cada nuevo cliente y cada comentario positivo la motivaban, pero pronto se volvió adicta a recibir likes y a leer cada opinión. Cuando un video suyo no tuvo tanta interacción como esperaba, se sintió fracasada. Se cuestionó si debía seguir. Buscando respuestas, leyó sobre la psicología junguiana y comprendió que su valor no podía medirse por números en una pantalla. Decidió apagar sus redes por un mes y enfocarse en disfrutar de la repostería en sí misma. Volvió a experimentar el placer de mezclar ingredientes, de esperar a que el pan subiera, de sorprender a sus vecinos con nuevos sabores. En ese silencio digital, descubrió que su creatividad se multiplicaba. Al regresar a las redes, las usó como herramienta y no como juez. Sus clientes notaron la pasión en sus productos y su negocio prosperó. Valentina aprendió que la verdadera validación viene de su satisfacción interna y que la libertad consiste en no depender del aplauso para sentir que lo que haces tiene valor. Dejar ir el autoengaño y las excusas. La octava cosa que debemos soltar es el autoengaño y las excusas que nos impiden avanzar. El inconsciente, según Jung, contiene no solo nuestros recuerdos olvidados,
sino también aquellas partes de la realidad que preferimos no ver. El autoengaño aparece cuando justificamos nuestra inacción o nuestros errores con argumentos que nos protegen del dolor de cambiar. Las excusas nos dan la ilusión de prudencia cuando en realidad esconden miedo. Para alcanzar la verdadera libertad, debemos reconocer cuando nos estamos engañando y asumir la responsabilidad de nuestra vida. El autoengaño puede tomar muchas formas. Podemos decirnos que no tenemos tiempo para perseguir nuestros sueños, cuando en realidad tememos fracasar. Podemos justificar una relación dañina argumentando que el otro cambiará, cuando sabemos que no es así. Estas narrativas nos mantienen en la zona de confort. Para soltarlas, necesitamos brutal honestidad con nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué me impide de verdad hacer lo que quiero? ¿Cuál es el miedo que se esconde tras mi excusa? Jung creía que la integración de la sombra implica asumir nuestras verdades incómodas. Las excusas son, en esencia, partes de la sombra que no queremos ver. Cuando aceptas que tienes miedo, que te falta disciplina o que estás cómodo en la inercia, puedes empezar a cambiar. La honestidad es liberadora porque te da el poder de actuar en lugar de culpar a circunstancias externas. Una herramienta efectiva es llevar un registro de tus excusas más frecuentes. Cada vez que te sorprendas diciendo mañana empiezo, no puedo porque, anótalo. Luego reflexiona sobre la emoción subyacente. ¿Es miedo al rechazo, a la crítica, a la responsabilidad? Al identificar la emoción, podrás atenderla directamente. Por ejemplo, si descubres que tu excusa para no estudiar es el miedo a fallar, trabaja en fortalecer tu resiliencia y en aceptar que el error es parte del aprendizaje. La autoobservación se complementa con pequeños actos de compromiso. Si te excusas diciendo que no tienes tiempo, comprométete a dedicar 15 minutos diarios a tu proyecto. Si dices que no puedes dejar un hábito dañino, reemplázalo por uno pequeño y positivo. Al cumplir estos compromisos, demuestras a ti mismo que puedes actuar a pesar del miedo y la incomodidad. Cada paso fortalece tu confianza y debilita las excusas. Otra manera de soltar el autoengaño es rodearte de personas que te confronten con amor. Amigos honestos, familiares que te quieran bien o terapeutas pueden hacerte ver patrones que tú no percibes. El trabajo en grupo, como círculos de reflexión o talleres junguianos, ofrece espejos donde mirarte sin filtros. Acepta estos reflejos con humildad y gratitud, son regalos que te ayudan a crecer. Además, revisa tus creencias profundas. Algunas excusas se basan en narrativas aprendidas. En mi familia nadie emprende, la gente como yo no puede triunfar, es demasiado tarde para empezar. Estas creencias pertenecen al inconsciente colectivo y a tu historia personal. Desafiarlas requiere valentía y apertura. Busca historias de personas que han roto esquemas similares y usarlas como inspiración. Ten en cuenta que soltar el autoengaño no significa ser duro contigo mismo. La autocompasión es fundamental. Reconoce que te has protegido con excusas porque no sabías cómo enfrentar el miedo. Agradece esa protección y decide si aún la necesitas. Trata a tu yo pasado con ternura mientras te comprometes con tu yo futuro. La meditación y el trabajo con los sueños pueden revelar excusas ocultas. A veces nos contamos historias que parecen lógicas, pero en nuestros sueños aparece la verdad. Presta atención a esas imágenes oníricas. Pueden mostrarte que parte de ti está saboteando tu avance o que deseos están esperando a ser reconocidos. La historia de Miguel, un cubano de 45 años, es un ejemplo. Miguel siempre quiso escribir un libro, pero se decía que no tenía tiempo porque debía trabajar para mantener a su familia. Durante años pospuso su sueño. Un día, su hija adolescente le preguntó, ¿por qué no escribes si es lo que amas? Esa pregunta lo confrontó.
Miguel se dio cuenta de que su excusa era el miedo al fracaso y al que dirán. Decidió escribir media hora cada noche después del trabajo. Al principio fue difícil, pero se comprometió. Con el tiempo, Miguel terminó su libro. No fue un bestseller, pero eso no importó. La satisfacción de cumplir su sueño fue inmensa. Su familia se sintió inspirada por su determinación. Miguel comprendió que el autoengaño no lo protegía, sino que lo privaba de la alegría de intentarlo. Hoy, cuando surge una excusa, recuerda su primera novela y elige actuar. Su historia demuestra que soltar el autoengaño abre la puerta a la creatividad y a la libertad. Liberarse del ruido digital y reconectar con el inconsciente. La novena cosa que debemos soltar es el ruido digital que invade nuestra mente y nos desconecta de nuestro mundo interno. Vivimos en una era en la que la información nunca se detiene. Revisamos notificaciones constantemente, consumimos contenido sin pausa y perdemos contacto con nuestras propias ideas. Jung valoraba la introspección y la conexión con el inconsciente, donde se gestan nuestros sueños y símbolos. Para escuchar esa voz interna, necesitamos crear espacios de silencio y soltar el bombardeo digital. El ruido digital no solo nos distrae, también condiciona nuestra percepción. Al estar constantemente expuestos a la vida curada de los demás, podemos sentir ansiedad, envidia o sensación de insuficiencia. Estos estados mentales nos alejan de nuestro self y nos empujan a vivir a través de la pantalla. Soltar el ruido digital nos permite recuperar la presencia y la capacidad de asombrarnos con nuestra propia vida. Una práctica concreta es establecer tiempos específicos de desconexión. Elige momentos del día en los que apagues tus dispositivos y te dediques a actividades analógicas, leer un libro, caminar, dibujar, meditar. Al principio puede resultar incómodo porque el silencio revela tus pensamientos. Sin embargo, ese espacio es necesario para que aflore la creatividad. Cuando el ruido desaparece, el inconsciente tiene oportunidad de comunicarse a través de intuiciones y sueños. Otra herramienta es cuidar la calidad del contenido que consumes. Selecciona fuentes que te inspiren y te nutran. Evita llenarte de noticias alarmistas o de imágenes que fomenten la comparación. Recuerda que lo que entra a tu mente influye en tus emociones y en tus sueños. Así como cuidas tu alimentación física, cuida tu dieta digital. El ruido digital también afecta nuestras relaciones. Estar presente para alguien implica mirar a los ojos, escuchar sin distracciones. Si estás pendiente del teléfono mientras conversas, envías el mensaje de que la otra persona no es importante. Practica el contacto consciente, deja el móvil a un lado cuando compartas con alguien y observa cómo cambia la calidad de la interacción. Estas pequeñas acciones fortalecen los vínculos y te conectan con el momento presente. Jung destacó la importancia de los sueños como vía de comunicación con el inconsciente. Cuando duermes con el móvil en la mano o te acuestas viendo series, tu mente sigue en modo consumo. Intenta crear un ritual antes de dormir, aleja los dispositivos, respira profundamente, escribe tus pensamientos. Esto prepara tu mente para soñar y recordar los mensajes simbólicos que puedan surgir. Registrar tus sueños al despertar te ayudará a comprender lo que tu psique te quiere decir. Además, explora actividades que te conecten con tu cuerpo. El ruido digital nos mantiene en la mente y olvidamos la sabiduría del cuerpo. Practica yoga, danza, tai chi o simplemente camina descalzo sobre el césped. El cuerpo es un puente hacia el inconsciente. Al escucharlo, podrás sentir emociones e intuiciones que no surgen desde la mente racional. Recuerda que la tecnología en sí misma no es mala. Es una herramienta poderosa que puede acercarnos al conocimiento y a las personas. El problema surge cuando se convierte en un escape para no enfrentar nuestro interior.
Soltar el ruido digital no significa demonizar la tecnología, sino aprender a usarla con conciencia y equilibrio. Dedica un tiempo para interactuar con ella y otro para estar contigo mismo. La historia de Carolina, una dominicana de 33 años, nos muestra la importancia de esta liberación. Carolina era terapeuta y pasaba gran parte de su día atendiendo pacientes en línea y actualizando sus redes profesionales. Aunque disfrutaba ayudar a otros, comenzó a sentirse exhausta y desconectada de sí misma. Dormía poco y sus sueños eran confusos. Decidió tomar una semana de retiro sin dispositivos. Durante ese tiempo, se dedicó a caminar por la playa, escribir y meditar. Al principio se sintió ansiosa, pero pronto empezaron a aparecer ideas y símbolos en sus sueños que le dieron claridad sobre su vida. Al regresar, Carolina implementó límites claros con la tecnología. Estableció horas para revisar mensajes y dedicó las noches a leer y dibujar. Notó que su mente se tranquilizaba y su creatividad aumentaba. Sus sesiones con pacientes se volvieron más profundas porque estaba más presente. Carolina aprendió que al soltar el ruido digital y reconectar con el inconsciente, encontró energía y sabiduría para su vida personal y profesional. Abandonar la rigidez del ego y abrazar al self. La 10ª y última cosa que debes soltar es la rigidez del ego. El ego es necesario para tener identidad, pero cuando se vuelve inflexible, bloquea la energía del self, ese núcleo de total integración en el que confluyen el consciente y el inconsciente. Un ego rígido teme el cambio, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Se aferra a una imagen fija de quién somos y a una visión limitada del mundo. Para alcanzar la verdadera libertad, necesitamos permitir que nuestra identidad se expanda y se transforme. La rigidez del ego se manifiesta en actitudes como el perfeccionismo, el orgullo excesivo o la incapacidad de aceptar perspectivas diferentes. Creer que tenemos siempre la razón nos encierra en una burbuja y nos impide aprender de los demás. Jung señalaba que la individuación implica confrontar nuestro ego con contenidos del inconsciente y con la realidad externa. Enfrentar nuestras contradicciones nos vuelve más flexibles. Para soltar la rigidez, es importante cultivar la humildad. Reconoce que eres una parte de un sistema mayor y que tu percepción es limitada. La humildad te permite aceptar errores, cambiar de opinión y adaptarte. Esta cualidad te abre a la riqueza del inconsciente colectivo y a la sabiduría de otras personas. La flexibilidad no significa falta de carácter, sino la capacidad de ajustar tus creencias y acciones cuando la realidad lo exige. Otra clave es practicar el desapego de roles. No eres solo tu profesión, tu género, tu estado civil o tu historia. Eres un ser en constante evolución. Cuanto más te identifiques con un rol, más vulnerable serás cuando ese rol cambie o desaparezca. Recuerda que la esencia de tu ser trasciende cualquier etiqueta. Al soltar el apego a estas identificaciones, te vuelves más libre para explorar nuevas posibilidades. El ego rígido también teme la vulnerabilidad. Piensa que mostrar debilidad es peligroso. Sin embargo, Jung destacó que la integración de la sombra y del anima/animus requiere entrar en contacto con emociones y aspectos que el ego considera incómodos. La vulnerabilidad es el puente hacia la autenticidad. Permítete sentir, llorar, pedir ayuda. Estas acciones no te debilitan, te humanizan y fortalecen tu self. La meditación y el trabajo con símbolos son herramientas poderosas para flexibilizar el ego. La meditación te ayuda a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Los símbolos, por su parte, hablan directamente al inconsciente y permiten que nuevas imágenes de ti mismo emerjan. Dibuja, escribe, crea mandalas. Estas actividades abren espacios de diálogo entre el ego y el self. Acepta que la transformación es un proceso continuo.
La individuación no tiene un final definitivo. A medida que la vida avanza, se presentan nuevos desafíos y oportunidades para crecer. El ego puede resistirse, pero cuando entiendes que la flexibilidad es una fortaleza, te adaptas con mayor facilidad. Celebra cada cambio como una oportunidad de conocerte mejor y de acercarte a tu totalidad. Finalmente, cultiva la confianza en la sabiduría de tu self. El self no es un ideal abstracto, es la instancia en ti que integra todas tus partes y busca tu bienestar. Conectarte con él te da dirección y paz. Puedes hacerlo a través de la intuición, de la contemplación y de la práctica de la presencia. La rigidez del ego se ablanda cuando confías en esta guía interna. La historia de Roberto, un uruguayo de 60 años, nos revela este proceso. Roberto trabajó toda su vida como abogado y era reconocido por su éxito. Se definía por su profesión y se enorgullecía de su autoridad. Al jubilarse, sintió un vacío enorme. Su ego se resistía a perder el rol que había desempeñado por décadas. Empezó a deprimirse y a aislarse. Un amigo le recomendó explorar la psicología junguiana. Roberto comenzó a meditar y a escribir sobre sus sueños. Se dio cuenta de que en su infancia había amado la pintura, pero lo había abandonado para seguir una carrera seria. Con cierto temor, Roberto compró lienzos y pinceles. Sus primeros cuadros fueron caóticos, pero le dieron alegría. Comenzó a asistir a un grupo de artistas aficionados y descubrió que podía ser principiante de nuevo. Su ego se resistía a no ser el mejor, pero con el tiempo disfrutó de la libertad de no tener que demostrar nada. También se unió a un grupo de lectura donde discutían mitos y símbolos. Roberto entendió que la vida tiene muchas etapas y que cada una ofrece oportunidades para integrar nuevas partes de uno mismo. Al soltar la rigidez del ego, Roberto encontró una nueva identidad más amplia y más serena, conectada con su self. Integrando las liberaciones, el preludio al renacer. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando te desprendes de todas esas cargas invisibles a la vez? Durante este viaje hemos soltado cadenas que nos oprimían, la máscara social, la necesidad de control, las comparaciones, las relaciones tóxicas, la culpa, la validación externa, el autoengaño, el ruido digital, la sombra y la rigidez del ego. Ahora imagina que todas esas liberaciones se encuentran y vibran al unísono dentro de ti. De repente, ese peso constante que te acompañaba se desvanece y sientes como tus pasos se vuelven más ligeros. El miedo a la opinión ajena y la presión por encajar se disipan. ¿Qué podrías crear desde esa quietud? ¿Cómo cambiaría tu vida si ya no cargases con lo que no te pertenece? Integrar todas estas liberaciones provoca un efecto multiplicador. Cada una por separado aporta claridad, pero cuando juntas la energía recuperada de soltar la máscara, la culpa y la necesidad de control, te expansas más allá de lo que podrías haber imaginado. Notas la diferencia al respirar. Tu conversación interna se vuelve más amable y tu alrededor empieza a reflejar esa serenidad. Es como si las piezas de un rompecabezas se ensamblaran para formar un paisaje coherente. Esta sinergia no es teórica, es un estado que se siente en los músculos, en el pecho y en la mirada. Al unir estas liberaciones, también entiendes de dónde nacen muchas de tus inquietudes. La culpa, el autoengaño y la rigidez del ego comparten raíces, el temor a perder una identidad fija que te daba seguridad. Cuando desmantelas esos mecanismos, descubres que tus luces y tus sombras forman un todo inseparable. Jung hablaba de la individuación como la danza entre opuestos, y ahora puedes bailar sin tropezar. Dejas de fragmentarte y empiezas a sentir que todas las partes de tu ser hablan el mismo idioma. Tu vida adquiere un sentido de cohesión que emana del self. Al reducir el ruido digital y callar la voz que te compara con otros, emerges en un silencio fértil. Ese silencio no es vacío,
es un jardín interior donde germinan tus sueños. Cada vez que cierras una pantalla o desactivas una notificación, te conectas con tu inconsciente. Allí aparecen símbolos que te guían y te muestran caminos inesperados. Surge la inspiración sin esfuerzo porque ya no estás buscando validación constante. En ese espacio íntimo, aprendes a escucharte de verdad. Cuando sueltas todo lo que no es tuyo, empiezas a ver el hilo conductor de tu vida. Cada liberación abre un espacio en el que caben decisiones y relaciones nuevas. No te apresuras a llenar esos huecos, permites que el vacío se mantenga, como un descanso entre notas musicales. Ese vacío creativo te da perspectiva para elegir con conciencia. Descubres que tus deseos auténticos no están en las voces de otros, sino en ese silencio que has cultivado al soltar lo que te pesaba. Esta etapa previa al renacer te invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tienes contigo mismo. Has dejado atrás el control rígido, pero ahora la libertad se convierte en una práctica diaria. No es un estado fijo, es una elección constante de decir sí o no con plena conciencia. Jung hablaba de la responsabilidad ética de conocerse a uno mismo. Cuando integras todas estas liberaciones, empiezas a actuar con más compasión y a proyectar menos tus asuntos pendientes en los demás. La interacción entre las liberaciones también cambia la manera en que te relacionas. Soltar las comparaciones te permite ver a los otros como compañeros de viaje, no como rivales. Cuando dejas de definirse por la opinión ajena, escuchas sin sentirte atacado y tus vínculos se vuelven más auténticos. Ya no necesitas defender una imagen ni complacer a nadie, la confianza surge de un lugar genuino. Descubres que al aceptarte, también puedes aceptar mejor a quienes te rodean. Otra dimensión que se abre es la creatividad. Al liberar la culpa, el autoengaño y la rigidez, tu energía vital se redirige hacia la expresión. Comienzas a escribir, bailar o emprender con facilidad porque la voz de la autocensura se ha reducido. Sabes que cada intento es un aprendizaje y una aproximación a tu esencia. La creatividad se convierte en un camino espiritual, un diálogo con tu inconsciente que te nutre y te impulsa hacia adelante. Integrar las liberaciones tiene un impacto físico. Muchas tensiones que daban por normales comienzan a desaparecer. Tu postura cambia porque ya no llevas un peso invisible sobre los hombros. El sueño se vuelve reparador porque tu mente deja de rumiar expectativas. Incluso tus hábitos de alimentación y movimiento se transforman. Surge el deseo de cuidar de ti porque reconoces tu valor intrínseco. Tu cuerpo se convierte en aliado y mensajero de tu bienestar. No olvides la dimensión espiritual de este proceso. Al soltar las cargas, te abres a lo sagrado en ti y en el mundo. La espiritualidad no se limita a una religión, es la conexión profunda con algo más grande que tu ego. Cuando integras estas liberaciones, puedes sentir esa conexión al contemplar la naturaleza o al realizar rituales simbólicos. Entiendes que no estás solo, que formas parte de una red de significados y energías que te sostiene. Esta comprensión te da paz y fortaleza. Cada liberación trabajada en silencio se convierte en un faro para otros. Cuando vives desde el self, inspiras sin necesidad de palabras. Quienes te rodean notan tu serenidad y coherencia, tu presencia habla por ti. Ese testimonio es poderoso porque refleja la integración de tus sombras y tus luces. Al mismo tiempo, te mantiene humilde porque sabes que este camino no tiene fin y que cada día ofrece nuevas oportunidades de seguir soltando. Reflexiona un momento en cómo se siente tu mente cuando la vacías de comparaciones y expectativas. ¿Cuánto espacio se libera para la curiosidad y el juego? ¿Cómo cambia tu diálogo interno? Cuando habitas ese estado, se abre un campo de posibilidades. Tal vez descubres un talento olvidado o sientes el impulso de reconectar con viejos amigos. Cada acción que surge de esta nueva libertad tiene un sabor de autenticidad que te sorprende.
Esta integración afecta tu relación con el tiempo. Antes, la prisa y la ansiedad marcaban tus días. Ahora, descubres el valor de la pausa y del ritmo orgánico. Sabes que soltar la necesidad de control te permite fluir con lo imprevisto sin perder tu dirección. Aprendes a vivir en el presente y a saborear cada experiencia. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado que te muestra cómo cada momento es perfecto para ser vivido plenamente. Al mirar atrás, ves que soltar la culpa te permitió perdonarte y perdonar. Los resentimientos se disolvieron y dejaron espacio para relaciones más sanas. Comprendiste que cargar con los errores te impedía crecer. La culpa se transformó en responsabilidad consciente al mirarla con honestidad. No niegas lo que hiciste, pero te das la oportunidad de reparar y aprender. Esa reparación, realizada en silencio, te libera y te permite caminar ligero. Con todas las liberaciones integradas, también se redefine tu relación con la sociedad. Ya no sientes la obligación de seguir normas que no resuenan contigo. Esto no significa rebelarte sin sentido, sino elegir conscientemente qué valores quieres sostener. Puedes honrar tus raíces y al mismo tiempo construir tu propio camino. Encuentras equilibrio entre pertenecer y ser único. Tu identidad se expande más allá de etiquetas y roles impuestos. Recuerda que este preludio no es un final, sino un umbral. Integrar las liberaciones te prepara para nuevas exploraciones de tu psique. La individuación es un proceso continuo. Cada vez que sueltas, surgen nuevos aspectos a integrar. Este camino te invita a cultivar la paciencia y la curiosidad. No hay prisa ni destino fijo. Hay una danza constante con tus sombras y tus luces que te lleva a una comprensión más profunda de tu existencia. Mantén viva la pregunta: ¿qué espacio queda en mí para crecer cuando ya no estoy atado a lo que me limita? La pregunta es en sí misma una guía. Te recuerda que siempre hay algo por descubrir, que cada día puede traer una revelación si estás atento. Esta curiosidad amable es un motor de transformación. No necesitas buscar grandes cambios. Basta con observar tu vida cotidiana y permitir que las pequeñas liberaciones se acumulen y se potencien unas a otras. Valora también la fragilidad de este momento. La libertad que has alcanzado es preciosa y requiere cuidado. La rigidez del ego puede regresar y las comparaciones pueden asomarse de nuevo. Esto no es un retroceso, es parte del proceso. Cada vez que sientas una carga, regresa a lo básico, respira, escucha, reflexiona. Recuerda que tienes herramientas. La práctica constante es la clave para mantener viva esta libertad. Antes de adentrarnos en la historia final, reconoce la valentía que implica soltar. No todos se atreven a mirar dentro de sí mismos y a dejar ir lo que conocen. Tú lo has hecho. Has enfrentado tus miedos y te has permitido transformarte. Celebra cada paso, por pequeño que parezca. Esta celebración te conecta con la gratitud y te prepara para recibir los frutos de tu esfuerzo interior. La historia de Luz María, una guatemalteca de 47 años, refleja la fuerza de integrar estas liberaciones. Luz María había dedicado su vida a su familia y a un pequeño negocio de artesanías. Buscaba la aprobación de sus clientes y temía mostrar sus verdaderas opiniones para no perder ventas. A sus amigos les ocultaba sus problemas por miedo a parecer débil. Pasaba horas conectada a redes sociales y se comparaba con otras emprendedoras. Sentía que su vida no era propia y que estaba atrapada en roles impuestos. La acumulación de expectativas la enfermó de estrés y le robó la alegría. Un día asistió a un taller de sueños impartido por una psicóloga junguiana y se vio reflejada en los símbolos que compartieron otras personas. Decidió iniciar su propio proceso de individuación. Comenzó a escribir un diario donde cada semana se enfocaba en soltar una de las 10 cargas identificadas. Al principio le costaba desprenderse de la validación externa,
temía perder clientes o amigos. Sin embargo, al poner límites y ser más auténtica, descubrió que muchos la respetaban más. Para su sorpresa, las ventas aumentaron porque sus productos reflejaban su esencia. Luz María también dejó de compararse con otras mujeres. Apagó las notificaciones y dedicó más tiempo a meditar y a conectar con su familia sin distracciones. Al soltar la necesidad de control, su negocio fluyó mejor. Delegó tareas y confió en sus empleados. Esto le dio espacio para desarrollar nuevas ideas y productos. La culpa por no estar disponible 24 horas se transformó en responsabilidad consciente. Al cuidarse a sí misma, cuidaba mejor de los demás. El proceso no fue lineal, hubo días de recaídas, pero cada retroceso fue una oportunidad para aplicar lo aprendido. A medida que integraba las liberaciones, su cuerpo también cambió. El estrés disminuyó y pudo dormir mejor. La sombra que proyectaba sobre su esposo e hijos se transformó en diálogo y comprensión. Se atrevió a expresar sus emociones y a escucharlas de ellos sin sentirse juzgada. Las discusiones se convirtieron en conversaciones profundas que fortalecieron la relación familiar. Su negocio se convirtió en un espacio creativo donde ofrecía talleres de arte y meditación. Los clientes acudían no solo por las artesanías, sino por la energía de calma y autenticidad que se respiraba allí. Al final de este proceso, Luz María comprendió que integrar las liberaciones no era solo una cuestión mental, sino un camino de amor propio. Se veía al espejo y reconocía a una mujer valiente que había transformado su vida desde adentro. Ya no necesitaba esconderse detrás de una máscara o de una pantalla. Se sentía libre, con la certeza de que su valor no dependía de la aprobación de otros. Su historia nos muestra que cuando sueltas en silencio las cargas invisibles, puedes renacer y crear una vida auténtica y plena. Hemos viajado por las profundidades de la psicología junguiana para explorar 10 cosas que puedes soltar en silencio y así alcanzar tu verdadera libertad. Desde abrazar tu sombra hasta abandonar la rigidez del ego, pasando por soltar la máscara social, la necesidad de control, las comparaciones, las relaciones tóxicas, la culpa, la validación externa, el autoengaño y el ruido digital, cada paso es una invitación a mirarte con honestidad y compasión. Este camino no es fácil, pero te conecta con la verdad de quién eres y te libera de cargas invisibles que te impiden florecer. Al soltar, no pierdes, te reencuentras. Como prometí al inicio, aquí tienes una estrategia práctica. Elabora tu propio diario de liberación. Cada semana, elige una de las cosas que hemos explorado y escribe al respecto. Pregúntate qué pensamientos, emociones o hábitos necesitas soltar en esa área. Lleva un registro de tus avances y de las resistencias que surgen. Este ejercicio no requiere la aprobación de nadie, es un diálogo contigo mismo. Al cabo de unas semanas, notarás cambios sutiles pero profundos en tu manera de vivir y de relacionarte. Te agradezco de corazón por llegar hasta aquí. Tu presencia demuestra que deseas crecer y encontrar tu autenticidad. Cada lectura, cada reflexión es un acto de amor propio. Si esta exploración resonó contigo, comparte en los comentarios cuál de estas 10 cosas sientes que pesa más en tu vida y qué pasos piensas dar para soltarla. Tus palabras pueden inspirar a otros que atraviesan procesos similares. Esta comunidad se nutre de tus experiencias y de tu valentía. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta reflexión, comparte este video. La sabiduría de Jung y las historias que hemos contado pueden ser la chispa que otro necesita para iniciar su propio viaje de liberación. También te invito a suscribirte al canal y a dar like si sientes que este contenido te aporta. Cada semana publicamos nuevas reflexiones que pueden acompañarte en tu camino. Y recuerda que la libertad interior no es un destino final, sino una práctica diaria. No te preocupes por avanzar rápido, lo importante es avanzar. Confía en tu proceso,
en tu self y en la sabiduría que reside en lo profundo de ti. Eres más que tus miedos, tus máscaras y tus sombras. Al soltar, te conviertes en la persona que siempre has estado destinado a ser. Que este camino de autoconocimiento y liberación te llene de paz, de propósito y de la certeza de que mereces una vida auténtica. Nos vemos en el próximo video.